Los empleos más deseados del 2021 son los que ustedes se imaginan, pero hoy quiero hacer el programa ligeramente más diferente. Ustedes ya saben que en el 2021 todo el mundo va a seguir queriendo, como siempre, frontends, backends y data scientists. Por supuesto que sí. También ustedes ya me han escuchado hablar de que el diseño gráfico está en caída libre y que si ustedes están trabajando o estudiando diseño gráfico, van a tener muy pocas probabilidades de tener una carrera exitosa. Pero si ustedes le agregan a sus conocimientos de diseño gráfico, diseño interactivo, el potencial de que crezcan y que les vaya bien es mucho más alto. Y por supuesto, diseño interactivo tiene muchas cosas. Tiene experiencia de usuario, que es UX, que es la forma en la que las personas interactúan y accesan a un software. Tiene UI, la interfaz de usuario, que es el look and feel, la forma en la que se ve y la forma en la que se siente un producto. Y luego hay algunas peleas absolutamente tontas de gente egocéntrica dentro de la industria, como eso es un UI kit y eso es un design system. Y un design system es distinto a un UI kit. Hay que usar las palabras correctas, que realmente solamente le importa a ellos, pero lo importante no es eso. Lo importante es ser un diseñador interactivo. Mientras tú seas un diseñador, una diseñadora, un diseñador interactivo, vas a tener muchísimas más opciones de empleo, en particular en el 2021, donde los empleos digitales van a ser tan explosivamente necesitados comparados con simplemente diseño gráfico, que honestamente es una carrera en declive, y si solamente eres diseñadora gráfica o diseñador gráfico sin agregar el componente interactivo, mientras tengas talento te va a ir bien. El problema es si no tienes talento, si solamente sabes las cosas que sabe cualquier diseñador gráfico, ahí vas a estar en problemas. Y tú te preguntarás, pero señor Freddy, ¿cómo hago para saber si tengo talento o no? Es muy simple. Si tú tienes un portafolio de proyectos personales que la gente diga, wow, tienes talento. Y si no, o si tienes excusas para no tener un portafolio de proyectos personales, la respuesta es no. Aprende diseño interactivo. En Data Science hemos hablado mucho de esto. Tenemos una escuela entera de Data Science. Está en platzi.com/datos y es bastante buena. Los científicos de datos van a seguir creciendo y va a ser un área extremadamente exitosa en los años a venir, en particular en el 2021. Pero hay que tener en mente que hay dos tipos de Data Scientists. Está el Data Scientist que sabe cómo llevar lo que hace a producción y están los Data Scientists malos. Va a haber mucho data scientist malo que no va a entender por qué no se gana esos sueldos locos que la gente dice que gana la gente que hace data science. Y van a haber data scientists que aprendieron Linux y que saben cómo montar en producción lo que hacen. Y aquí, de nuevo, yo entiendo cuáles son las diferentes reacciones, principalmente la reacción de quién carajo se cree que es este man cabezón y colombiano y por qué me está diciendo lo que tengo que hacer. Pero aquí recuerden que Platzi los ama y quiere lo mejor para ustedes. Y luego está el desarrollo móvil. En desarrollo móvil están pasando cosas muy curiosas. Está creciendo mucho la demanda por personas que sepan de Swift, pero menos por personas que sepan de Objective-C. No porque Objective-C sea malo, de hecho Objective-C es excelente. Es sobre todo porque Objective-C es más difícil y es mucho más rápido desarrollar en Swift. Entonces va a haber mucho más interés en hacer código nativamente hecho con Swift que con Objective-C. Lo mismo pasa en el mundo Android. Está empezando a agarrar mucho más tracción las personas que sepan Kotlin que las personas que programan 100% en Java. Java siempre va a tener demanda, pero Java es como el diseño gráfico de la programación. Hay un montón de demanda, pero hay un montón de oferta, porque por defecto las universidades enseñan Java, Java del malo, no del bueno, hay Java excelente, pero el Java del malo lo enseñan un montón. Y eso hace que las empresas, sobre todo los gobiernos y los bancos, contraten un montón de desarrolladores de Java y por ende les pagan poco. Y sí, puede que los beneficios sean buenísimos, pero los sueldos no son tan buenos. Eso es lo que pasa con Java y eso es lo que pasa con el diseño gráfico, curiosamente. Solamente que a diferencia del diseño gráfico, Java sí paga bien, pero no paga los salarios explosivos que sí pagan las tecnologías mucho, mucho más interesantes. Y luego está el mundo del desarrollo no nativo, el desarrollo híbrido. Ese es también controversial, porque hay tecnologías como Flutter que empiezan a aparecer muy interesantes y que empiezan a ser mucho, mucho, mucho más demandadas de lo que yo habría predicho. Lo que en cambio está cayendo es todo el desarrollo híbrido, todo lo que tiene que ver con React Native, sobre todo con lo que no es React Native, está cayendo muchísimo. Yo abandonaría el desarrollo híbrido, honestamente. Y yo entiendo que esto puede ser muy problemático y que algunos de ustedes van a decir una vez más, este Freddy, ¿quién se cree? Yo tengo 500,000 líneas de código en mi aplicación que han descargado 100,000 personas a punta de PhoneGap y pues, bien, buenísimo. Pero no es el lugar donde en este momento pareciera que está yéndose la demanda. Luego está la demanda en otras áreas, como la publicidad y el mercadeo. En publicidad y el marketing tradicional, jodidísimo. Hay una cantidad masiva de profesionales en publicidad y marketing desempleados. Y si no están desempleados, están ganando unas cantidades irrisorias de dinero, no son sueldos realmente positivos. Y luego está la gente que sabe de digital. Y saber de digital no es simplemente saber abrir una
red social, ser un community manager o saber cómo funciona lo básico de Google Ads o de Facebook Ads. Requiere mucho más. Nosotros lanzamos dos grandes escuelas este año, la Escuela de Publicidad Digital y la Escuela de Marketing Digital, y las encuentran en estos links, platzi.com/publicidad y platzi.com/marketing. Si ustedes quieren guiarse de qué es lo que tienen que saber para por lo menos entender qué les falta, entren a las escuelas. En las escuelas están cada uno de los cursos organizados y ustedes pueden ahí, no tienen que pagar Platzi, solamente tienen que ver, yo ya tengo esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Pero hay uno que probablemente vamos a darle mucho más fuerza en el 2021 en Platzi, que es muy poderoso y es Growth Marketing. Growth Marketing es el que paga mejor que ningún otro. Growth Marketing es el que todas las empresas van a estar buscando. ¿Y qué es en síntesis Growth Marketing? Porque Growth Marketing es de esas cosas que todo el mundo habla, pero nadie sabe realmente qué es. Es como en el 2010 cuando la gente decía Big Data. ¿Qué es Big Data? ¿Un gigabyte es Big Data? ¿Un terabyte? ¿Un petabyte? ¿Un yottabyte? No, pues resulta que Big Data es mucho más complejo y tiene que ver más con la estructura. Y Growth Marketing también es un poquito más complejo y tiene que ver con estas habilidades. Una persona que sabe de Growth Marketing principalmente sabe de estadística y sabe cómo expresar esa estadística en Excel. Sabe SQL y sabe cómo obtener resultados de una base de datos y puede hacerlo de una manera compleja. Entiende los principios de la ingeniería del software y a través de ingeniería de software sabe cómo se crea el software. No tiene necesariamente que saber programar, aunque siempre es un plus. Lo que tiene que hacer es entender cómo funciona el software. Tiene que tener gusto, y esto es muy difícil, sobre todo gusto desde una perspectiva de interfaz de usuario. Tiene que saber de user interface y user experience. No tienes que ser un diseñador para tener gusto y tener contexto de este tipo de cosas. Tiene que tener creatividad, ser una persona creativa. Y esto también es difícil. Tenemos un curso, platzi.com es la creatividad. Tiene que saber escribir para Internet. Normalmente a esta disciplina se le llama copywriting. Tiene que saber visualización de datos. Si tú encuentras un montón de datos en Excel, ¿cómo los presentas? Los presentas en un gráfico de líneas, en un gráfico de barras, en una infografía, en un diagrama de Venn, de una manera distinta. La visualización de datos es clave. Y no es cómo usar las tipografías correctas para colocar los números grandes o chiquitos. Es cómo usar el método correcto de representación visual de los datos. Y por supuesto, tiene que tener una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una de las habilidades que más nos hace falta. Y ustedes dirán, uy, no, pues tiene que saber de todo. Y la respuesta incorrecta es esa. Esto no es de todo. Esto es de hecho muy poquito. Esto del pie gigantesco, del pastel de conocimiento en la industria de la tecnología, esto es un slice de 3 centímetros. Pero es un buen momento para preguntarte por qué dijiste esto. Porque lo que significa es que estás en el inicio de tu carrera y eso no tiene nada de malo, pero te falta todavía ver un universo de opciones. Y eso es lo más importante en el 2021. Una actitud de aprendizaje dolorosa, una actitud de aprendizaje insoportable. Hay cosas que no les mencioné, pero que siguen siendo muy populares. Seguridad informática, producción audiovisual. La producción audiovisual está explotando. Como ahora Netflix y Amazon Prime Video y muchos otros están produciendo en Latinoamérica en forma y también en España, hay una demanda gigantesca por personas que sepan de producción audiovisual, de Premiere, de Final Cut Pro, de ingeniería de sonido, de simplemente grabar, de narrativas visuales digitales, de cómo expresarse y sobre todo de comunicación en Internet, porque es bien distinto hacer una pieza de video para Internet de lo que sería para cine o para televisión. Inteligencia artificial sigue siendo muy importante, pero no la puse tan grande porque la gran mayoría de las personas no saben lo que están diciendo cuando hablan de inteligencia artificial. En general, si tú aprendes a ser el tipo de data scientist que sabe mandar a producción lo que haces, tú puedes hacer inteligencia artificial. Pero si no, entonces tú no puedes hacer inteligencia artificial. Arranca primero por data science antes de ir por AI. Otra que está explotando muchísimo y que yo agradezco mucho tener en el equipo de Platzi gente de clase mundial respecto a esto es DevOps. Operaciones de desarrolladores. Es, en resumen, saber cómo hacerle la vida más fácil a la gente que hace software y cómo mantener corriendo todo el ecosistema. Eso es, en resumen, lo que significa DevOps. DevOps también significa saber de servidores, saber de Linux, saber de arquitectura, saber de infraestructura. Pero más allá de eso, es sobre todo entender el proceso desde la ideación hasta la puesta en producción de una pieza de código en el mundo moderno, lo cual puede sonar sencillo, pero es mucho más difícil de lo que uno cree. De últimas, quise dejar el más popular, uno de los más complicados y uno de los más deseados en el 2021, sobre todo en un mundo que va a ser hiper remoto, hiper distribuido e hiper digital. Esto va a ser absolutamente necesario incluso en un universo de empresas tradicionales, porque las empresas tradicionales lo van a necesitar más que nadie. Es el Product Manager.
El Product Manager es una de las disciplinas más complejas de entender porque un Product Manager es una combinación de muchas cosas. Entonces quiero hablarles en el 2021 de qué significa un Product Manager. Un Product Manager, primero que todo, tiene que saber un poquito de todo lo que mencioné en este círculo. Todo. Tiene que saber de estadística, tiene que saber de interfaz de usuario, tiene que tener gusto, tiene que entender el método a través del cual ocurre la ingeniería del software, tiene que entender de DevOps, tiene que entender, si es un Product Manager móvil, tiene que entender la diferencia entre Swift, Objective-C, Kotlin, Flutter y Java. Pero más importante, hay una serie de habilidades que van a ser muy necesarias en un mundo remoto y distribuido, que va a ser el mundo del 2021. La primera de ellas es comunicación digital. Es saber hablar por chat. Y ustedes dirán, yo hablo por chat todo el tiempo, yo sé cómo hablar por chat. Pero, por ejemplo, si tú eres el tipo de persona que manda 4 párrafos y un enter, tú no sabes hablar por chat. Si eres el tipo de persona que dice, hola, enter, ¿cómo? Enter, estás, muy, enter, feo, enter, tampoco sabes hablar por chat. Es la idea de concretar y concertar ideas claras, resumidas. Y otro elemento clave de la comunicación digital es crear planes de acción. ¿Cuántas reuniones terminan sin saber qué significó la reunión? Ah, listo, bueno, muchas gracias por la reunión. Así quedamos, ¿no? Listo, todo bien. Las reuniones tienen que tener un accionable al final del proceso. Si tú no tienes un plan de acción, si tú realmente no tienes la capacidad de concretar, resumir y englobar todo lo que fue charlado en puntos de acción clara, no vas a poder hacer product management. Y eso me lleva a una de las capacidades más legendarias que yo he insistido, pero yo les juro que esto es muy importante, y es escribir. Muchos de ustedes nunca aprendieron a escribir cosas largas, pero que al mismo tiempo sean tan cortas como sea posible, a escribir concreto, claro, resumido, y sobre todo a escribir cosas que la gente quiere escribir, a escribir interesante. ¿Cuántos de ustedes tienen un blog al que nunca escriben? ¿Cuántos de ustedes nunca han escrito un artículo para internet de lo que piensan? La gran mayoría de ustedes tienen ideas interesantes. Ustedes están un 31 de diciembre viendo Platzi Live. Por supuesto que tienen ideas interesantes. ¿Las han escrito? ¿Las han puesto en papel? Y muchos de ustedes se llenan de excusas. No tengo tiempo, estoy muy cansado, es que el trabajo no me da. Pero escribir es un increíble superpoder. Escribir es la forma más fácil de influenciar a otras personas en masa. Escribir es más efectivo que hacer uno de estos videos. Ustedes supieran todo el mamotreto de cosas. Yo tengo acá un laptop, un trípode, un teléfono, una webcam. Tengo por acá un micrófono que no alcancé a conectar. Tengo este iPad, tengo de todo para poder hacer este video. Ustedes para escribir solamente necesitan un teclado. Y ya. Y con un teclado pueden tener un impacto inmenso en la humanidad. Escriban. Luego tienen que solucionar problemas con software. Solucionen problemas con software. Si una persona no puede solucionar problemas con software, pues no es un product manager. That's it. Si ustedes intentan solucionar problemas tirándole humanos al problema, uy, no, esto de recursos humanos y de pagar la nómina está muy difícil. Contratemos a 6 personas para pagar la nómina. Pues no están jodidos. No van a poder hacer product management del 2021 en una industria que es primeramente digital. Quiero contarles 3 ejemplos rápidos. Robinhood, Platzi y OnTop.ai. Son empresas que solucionan con software. Robinhood los entrevistamos hace poco. Pronto en el podcast de Platzi en Spotify van a encontrar la entrevista de Robinhood, que él es el creador de uno de los primeros, si no el primer restaurante con 0% de contacto humano. Ellos usando software logran solucionar cosas como la cadena de abastecimiento del restaurante. Predicen lo que los comensales van a pedir. Y a partir de esa predicción dicen, uy, toca mandarle lentejas a este restaurante, toca mandarle pollo a este restaurante, toca mandarle arroz a este restaurante. Con esa predicción también pueden preparar la comida para que servir sea muy rápido. Como están usando inteligencia artificial y ciencias de datos, es mucho más fácil controlar los procesos de cadenas de abastecimiento, el entrenamiento de los chefs y de los cocineros, la distribución de cada uno de los suministros y, por supuesto, las ofertas que le hacen a cada uno de los comensales, de los clientes. Platzi soluciona con software todo. Nosotros usamos software muy complejo para hacer Platzi Live. Cuando estamos grabando nuestros cursos, tenemos software que sincroniza de una manera súper interesante los momentos donde tenemos que cortar y pegar. Solucionamos con software todos nuestros problemas. Tenemos un software interno para medir a nuestros líderes. Tenemos un software interno para pedir un laptop o para pedir un teléfono. Tenemos software para todo. Y luego está OnTop.ai. Ellos son una empresa que lo que va a hacer es solucionar el problema en el mundo de contratar gente remota. Si tú quieres contratar a alguien en Perú y luego a alguien en Kuala Lumpur y luego a alguien en Bangladesh, tú conectas tu empresa a OnTop.ai y ellos se encargan de todo.
Y en vez de tener un ejército de personas que hacen recursos humanos y nómina y pagos de seguridad social y todo el cuento, OnTop.ai lo único que hizo fue aplicarle software al problema para que nunca más vuelva a ocurrir. Eso es solucionar problemas con software. El último elemento, y este elemento es muy importante porque creo que todos nosotros lo tuvimos que aprender a la fuerza en el 2021, es la resiliencia. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero sobrevivir el 2020 es un fucking logro. Estamos vivos el 31, bueno, tocó madera, pero estamos vivos el 31 de diciembre del 2020 y vamos a vivir el 2021. La ciencia ficción nos hablaba que el 2020 era cuando íbamos a tener carros voladores. Y pues no tenemos carros voladores, pero tenemos Airbnbs locos y tenemos iPads. Y sobrevivimos a un bichito que salió de China y nos quería matar a todos. Y estaba en el aire. Y todavía estamos sobreviviendo. Eso es increíble. Y al mismo tiempo estamos creando contenido, creando productos, diseñando experiencias, grabando videos, produciendo documentales, haciendo piezas interactivas digitales e interesantes. Estamos comunicándole al mundo a través de nuestro código, de nuestras letras, de nuestros dibujos, de nuestras ideas, las cosas mágicas que significan que la bola tiene que seguir rodando, que la humanidad no puede claudicar, que incluso entre los momentos más jodidos estamos acá. Eso nos hace muy poderosos. El 2020 creó una generación de profesionales y ejecutivos a prueba de balas. Y la resiliencia significa eso. Significa no rendirte demasiado rápido y continuar, incluso ante la adversidad. Significa que cuando ocurren errores, los analizas con datos. Analizar los errores con datos no significa sentarse a mirar un error y decir con instinto, uy, no sé eso qué habrá significado, eso debe ser así. No, es montar en Excel los datos, es crear un análisis, es entender estadística, medias, promedios, y a partir de ahí, las distribuciones normales, bla, bla, bla. Y a partir de ahí poder determinar, esto fue lo que pasó. Y con los errores y los datos de lo que te produjo el error, tomar mejores decisiones. Es insistir y dar seguimiento. Es impresionante la cantidad de personas que les dicen, oye, ¿te gustaría esto? Y uno les dice, no sé, luego, ok, y no vuelven a insistir. La gran mayoría de las ventas y de los grandes logros se cierran cuando insistes en entre la vez número 15 y la vez número 40. Entre la 15 y la 40 es cuando cierras las grandes cosas. Y la gente se rinde en el intento número 2 o en el número 3. En promedio la gente se rinde después de 3 intentos porque les da pena, les da vergüenza. La vergüenza es inútil. Insiste y da seguimiento hasta que te digan que no tajantemente. Si no te han dicho que no, significa que hay que seguir insistiendo. Y hay que invertir en tu salud emocional y en la salud emocional de tu equipo. Si tú no inviertes en tu salud emocional y en la de tu equipo, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, los seres humanos, somos naves espaciales que estamos moviendo nuestro cerebro a través del universo. Entonces tenemos que cuidar todo esto o si no, no tenemos nada. Esto es lo que se necesita y que probablemente muchos de ustedes no tienen en una buena otra medida para triunfar en una industria digital, en los empleos del futuro en el 2021. El problema más grande que va a tener el 2021 es este. El problema del 2021 es una escasez de líderes, managers, expertos y profesionales que sepan triunfar, crecer y hacer crecer a otros sin depender de la cercanía física. Porque antes habían muchos managers buenos, managers que te inspiraban y que te hacían sentir bien porque estabas en un auditorio, en una oficina, porque se saludaban, porque iban a almorzar, porque te llamaban, porque se daban abrazos. Y ahora en un mundo remoto es completamente posible que trabajes para 1, 2, 3, 5, 10 empresas que nunca conociste, que nunca viste en el mundo real, pero con las que creas una conexión humana real, porque esto es inevitable. Esta es la realidad del 2021. Y van a haber 2 tipos de personas viendo este video. Va a haber el tipo de persona número 1 que va a preguntar, oigan, ¿cuál fue la app que usó Freddy para hacer todo esto? Se llama Concepts en iPad. Y va a estar la persona número 2, que es mucho más interesante. Y la persona número 2 va a estar preguntándose, ¿cómo aprendo lo que dijo Freddy? Ve e invierte en Platzi. Platzi no es la única solución, pero es la más rápida, es la más fácil, es la que en menos tiempo va a permitirte obtener todo esto y mucho más. Va a permitirte conectarte con gente como tú, que quiere esto y mucho más. O no. O de pronto puedes conseguirlo por otro lado. Pero la magia de la gente que estudia en Platzi es que entienden un factor fundamental. Nada es más valioso que tu tiempo. Y si tú valoras tu tiempo, valoras Platzi. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos,
clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.